Hola a todos, bienvenidos a Generando Fe. Hoy estaremos conversando acerca de cómo ser siervos fieles, segunda parte. Y estamos estudiando un tema bien interesante para todos aquellos que aman hacer la voluntad de Dios, que anhelan llegar a la estatura de un varón perfecto. Así que le invito, colóquese cómodo como siempre lo digo y comencemos. En el capítulo 5 del libro de Mateo estamos estudiando las bienaventuranzas de aquel conocido sermón del monte de nuestro Señor Jesucristo y conversábamos acerca de las tres primeras bienaventuranzas, los primeros versículos que dicen: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos; bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación; bienaventurados los mansos, porque de ellos recibirán la tierra por heredad. Y vamos a hablar acerca en el versículo 6, o comencemos mejor dicho en el versículo 6, cuando dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué cualidad podemos sacar de ese pasaje para nosotros poder ser buenos siervos fieles al Señor? Recordemos que una de las cosas que vino el Señor Jesús a enseñarnos fue a cómo ser siervos, a ser siervos, porque dice la misma palabra de Dios que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino que vino a servir. Vemos a un Jesús que nos mostró de muchas maneras, de diferentes formas, de diferentes ángulos, cómo ser un siervo fiel para el Señor. A pesar de que podamos ver que era Dios, verlo siendo Dios, también lo vimos siendo un siervo, siendo un servidor de sus discípulos, de todo aquel que venía a él. Entonces él dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed de justicia. ¿Qué justicia será la que nos pide el Señor? Que tengamos hambre, que tengamos deseos de tenerla, de adquirirla. No es la justicia terrenal, no es la justicia del hombre, la cual el Señor nos manda a que seamos fieles a ella y que tengamos ese deseo impetuoso de cumplirla y de tenerla, atesorarla en nuestro corazón. Primeramente nos habla de la justicia de Dios, de esa justicia que nosotros debemos recibir, pero también debemos impartir, de la cual nosotros también debemos ser participantes. Esta justicia no tiene que ver con la manera en cómo nosotros como personas la percibimos la justicia. A veces en oración le decimos al Señor: Señor, haz tu justicia sobre esta circunstancia que me acaba de pasar. Y tal vez pasamos por un problema, tal vez tuvimos una discusión con alguien, tal vez se cometió realmente una injusticia sobre nosotros y decimos: Señor, obra tú. Y cuando le pedimos esto al Señor, realmente lo que estamos pidiendo es que el Señor tome venganza sobre esa persona. Pero cuando pedimos la justicia de Dios, cuando invocamos la justicia de Dios, tenemos que saber que Dios imparte una justicia proporcional, que todos debemos entrar en esa justicia, ¿verdad? Que no solamente recae sobre aquella persona que nos hizo daño, sino también cuando nosotros de una u otra manera hemos actuado mal para con otra persona. Entonces él habla de una cualidad para ser un siervo fiel. Dice: debes amar, debes tener hambre de justicia para que seas saciado. Esa justicia que nos hace entender primeramente que no somos merecedores de la gracia y del favor de Dios, pero que por su justicia, que va inmersa de amor, de misericordia, de gracia, entonces recibimos lo que no merecíamos. Pero que cuando nosotros actuamos de diferentes, con maneras digamos erróneas en nuestra vida, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar para con otras personas, entonces ahí Dios obra también en justicia y con cierta severidad, porque Él es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. Entonces debemos ser saciados, para poder ser saciados, mejor dicho, de la justicia de Dios, debemos nosotros amarla, anhelarla por completo, entendiendo que
podemos nosotros también ser salpicados y recibir cierto castigo por lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Entonces es bien interesante entender el contexto amplio de lo que quiere decir la justicia de Dios. Luego en el versículo 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es muy importante también ser misericordiosos. ¿Por qué Dios nos dice que un siervo fiel debe ser misericordioso? Muchas veces comparamos o asimilamos que la misericordia está de la mano con tener lástima por otra persona o sentir lástima por otra persona, y no tiene nada que ver. Yo siempre he dicho que la lástima es un sentimiento que ningún ser humano debería permitirse sentir por otra persona, o mucho menos reflejarlo hacia otra persona, ¿verdad? La lástima tiene que ver más con una condición egocéntrica del ser humano, de querer mostrarse para actuar sobre otra persona. O por ejemplo, no, es que me dio lástima porque vi a mi hermano fulanito de tal en tal situación y yo lo ayudé. Entonces, para yo ayudarlo tengo que contarle a todo el mundo que actué de buena manera con esa persona. Entonces, esa mezquindad que tal vez está en nuestro corazón no es la que Dios está hablando cuando nos dice que seamos misericordiosos, ¿verdad? La misericordia tiene que ver con la compasión que yo puedo sentir por aquel que sufre o por aquel que está perdido en pecados, en sus delitos, como llama la palabra de Dios, aquel que no tiene solución o que no tiene una alternativa distinta. Entonces yo, actuando en misericordia, le presento a un Cristo vivo, le hablo de un Cristo de amor, le muestro ese mismo camino que yo un día recibí, y no necesito ir, tomarme fotos para que todos me vean, o no necesito ir a hacer una parafernalia alrededor de un acto de misericordia que yo hice por mi hermano, porque yo también lo recibí de misericordia, por misericordia del Señor. Entonces, amar la misericordia, vivir la misericordia de Dios, nos hace también actuar bajo misericordia para con otras personas. Y es muy interesante esto, porque nos va a ayudar en nuestro servicio al Señor. Nos va a ayudar cuando empecemos a ejercer el ministerio de Dios. Y yo hablaba hace unos días con un hermano y le decía: el éxito de todo pastor. ¿Cuál es el éxito de todo pastor? No que la gente comience a amarlo a él. El éxito de todo pastor es que la gente, a través de ese pastor, a través de ese líder, comience a amar cada vez más a Cristo. Que pueda haber un sentimiento, una afinidad, una amistad que se cree en relación a ese servicio ministerial. Es bien importante y es muy chévere y es válido, pero no podemos permitir que las personas comiencen a amar más la figura del líder, del pastor, que la figura de Dios. Entonces, si ese pastor por cualquier circunstancia sale de ese ministerio, va a otro lugar, entonces la persona se siente defraudada, se siente en orfandad, siente que se acabó, no quiero ir más a la iglesia porque es que no me gusta el pastor que llegó o el líder o etcétera. No se trata de esto. Actuar en misericordia tiene que ver con mostrar a Cristo, tiene que ver con mostrar a Dios, y que solamente las personas nos vean a nosotros como un vaso, como un instrumento que Dios usó para mostrar el amor de Dios sobre su vida. Es bien bonito, ¿verdad? El contexto en el cual Dios nos enseña a ser misericordiosos, porque nosotros también recibiremos de ese beneficio, de ese placer de la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Luego dice en el versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Veamos que las características que Dios nos está enseñando son cualidades nuevamente del corazón, que están en el corazón del servidor. ¿Qué es un pacificador? ¿Qué significa ser llamado hombre de paz o llevar paz o tener paz en nuestro corazón? Ser pacificador es alguien que está presto o que está puesto en alguna circunstancia o en algún momento para calmar las aguas, para traer concordancia, para traer libertad a los aires, a los lugares donde hay desorden, donde está las circunstancias como
como adversas, donde hay conflicto, donde hay malas palabras, donde no hay reconciliación por ningún lado, allí llega un siervo de Dios como pacificador de las circunstancias. Entonces es bien importante entender lo que significa ser pacificador o lo que significa, mejor dicho, ser siervo de Dios, y lo que no es ser siervo de Dios, porque un siervo de Dios no trae más conflicto, como decimos coloquialmente, no le echa leña al fuego, sino que un siervo de Dios está puesto para traer solución a los problemas y no traer más conflicto. Está puesto para traer, como lo dije hace un instante, libertad, para traer paz, para traer consolación, para ser mediadores en cualquier circunstancia que se esté dando entre hermanos, entre familias, entre amistades, en una relación, cualquiera que sea. Ahí está puesto un hijo de Dios para traer paz, para traer reconciliación a ese conflicto que se está dando. Luego dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y nuevamente el Señor Jesús nos vuelve a mencionar la justicia. Dice, bienaventurados los que padecen persecución, los que serán perseguidos, los que serán acusados tal vez por ser cristianos o por ser hijos de Dios. Tal vez usted me diga, bueno, pero es que no estamos en esos tiempos de persecución aún, o no estamos en ese tiempo de acoso por la fe, ¿no? De alguna u otra manera hemos recibido hostilidad de nuestro entorno, de nuestro círculo tal vez cercano, por causa de nuestra fe, por causa de ir a la iglesia, por causa de ser diferentes, de ser distintos. Hay una canción que escuchan mis hijos de unos chicos cristianos que cantan reggaetón y dicen, la canción habla del raro, los chicos raros, y es una canción bien interesante, ¿no? Pero a veces nosotros recibimos ese tipo de hostilidad porque nos llaman raros, porque no hacemos y no compartimos con cosas que sabemos que van en contra de la voluntad de Dios, están en contra de lo que Dios nos ha mandado a hacer, y sencillamente pues no participamos de ello. Entonces nosotros sentimos que las personas de repente se burlan, de repente nos rechazan, no nos invitan a lugares, en nuestra misma familia, en los compañeros de clase, los compañeros de trabajo, en fin. Entonces dice el Señor, bienaventurados los que padecen cualquier tipo de esta persecución por causa de la justicia. ¿Cuál fue la justicia o cuál es la justicia? Habla de hacer lo que es correcto, pero hacer lo que es correcto no solamente de obras, sino desde el corazón, con convicciones claras, con criterios propios, nacidos de la palabra de Dios, que se han fundamentado y que han echado raíz en nuestro corazón. Porque esto es bien interesante. Si tú luchas por hacer las cosas exteriormente, pero dentro de tu corazón aún anhelas hacer por lo cual estás luchando para no hacer, aún estás allí como que jugando y acariciando y como que haciendo esas cosas que no debo hacer en lo oculto, entonces no estamos actuando realmente amando la justicia y viviendo la justicia, sino que estamos nosotros como llevando dos aguas ahí con luchas aún. Entonces debemos actuar actuar en justicia o vivir en la justicia de Dios desde adentro hacia afuera, amar la justicia y actuar en justicia. No importa que vivamos hostilidad, no importa que de alguna u otra manera sintamos algún tipo de rechazo, es necesario que todo hijo de Dios, todo siervo de Dios, recuerde que lo que hablábamos en la primera parte, que ser siervo tiene que ver con servirle a las demás personas. Yo le sirvo a Dios sirviéndole a mis hermanos en la iglesia, en mi trabajo, en mi universidad, en mi liceo, donde quiera que yo me encuentre desarrollando cualquier actividad, yo puedo figurar como un siervo fiel de Dios. Entonces el Señor dice, porque de ellos será el reino de los cielos.
todos los que aman la justicia de Dios, que soportan la hostilidad y persecución de algún tipo, tal vez acoso psicológico o ofensivo por causa de Cristo, entonces será parte del reino de los cielos. No es cualquier recompensa o galardón que el Señor nos da. Y termina diciendo el Señor en el versículo 11: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y persigan y digan toda clase de mal en contra de vosotros, mintiendo. Ahí hace una salvedad del Señor Jesús, ¿no? Porque pueden decirnos vituperios, pueden decirnos acusaciones o cualquier cosa, no diciendo mentiras. Tal vez nosotros mostrarnos en un testimonio falso, como lo dije hace un instante, y allí pues le damos pie al enemigo, le damos pie a las personas para que nos acusen y nos señalen, nos digan: tú eres un falso, tú eres aquello, tú eres lo otro, ¿verdad? Pero cuando dicen mentiras, cuando nos inventan calumnias para hacernos quedar mal solamente por el hecho de nosotros hacer lo bueno, entonces dice el Señor: eres un bienaventurado. Porque de la misma manera debemos gozarnos y alegrarnos, como lo dice en el versículo 12: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros, antes de cada uno de nosotros. Ahora no solamente Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, ahora no solamente tenemos como ejemplo a los profetas en el Antiguo Testamento, tenemos a todos los discípulos en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva y después de los hombres y mujeres que habla la palabra de Dios, sino que también nos muestra una gama de personas. La historia que nos lo muestra como aquellos mártires por causa de la fe en Cristo, ¿verdad? Que han sido vituperados, que fueron incluso hasta asesinados por esta causa, de manera que tenemos de dónde poder tomar como ejemplo y testimonio de todas estas bienaventuranzas. En definitiva, el Señor nos dio una cátedra desde ese entonces hasta el día de hoy de cómo ser siervos fieles. Siervos fieles no son como los que vivían de repente en la época de nuestro Señor Jesucristo cuando nació, ¿verdad? Los fariseos y los hombres doctos de la ley, los sacerdotes que deberían ser de ejemplo, ellos se mostraban como el mismo Jesús les dijo: ustedes son sepulcros blanqueados, o sea, son muy bonitos por fuera, pero por dentro están muertos, no hay nada bueno en ustedes, ¿verdad? Y ahí mismo la palabra de Dios nos enseña, el mismo Jesús: cuando ores no seáis como los hipócritas y fariseos, que les encanta orar en público para que los oigan y para que los vean, ¿verdad? O el ejemplo que da el Señor Jesús también cuando aquella viejecita da esas pocas monedas en el templo y los fariseos y los sacerdotes daban mucho, pero daban de lo que les sobraba, entonces lo daban para que los vieran y se alardeaban de lo que hacían, mientras que Jesús resaltó el corazón y la forma de cómo lo hizo esta mujer, ¿verdad? Esta señora que dio unas pocas monedas, de manera que el Señor Jesús nos enseña que ser un siervo fiel para Él, tiene que ver con una convicción profunda en mi corazón, tiene que ver con aprenderlo a amar a Él, para yo poder amar al prójimo, para yo poder perdonar a los que me han ofendido, para yo poder ser de testimonio y ser de ejemplo a todos aquellos que Dios pone en nuestro camino. Sea un siervo fiel para Dios. Usted me puede decir: bueno, pero es que yo no voy, tal vez yo no sirvo, yo no hago nada en la iglesia, yo solamente voy los domingos porque estoy muy ocupado, estoy haciendo muchas cosas. Déjeme decirle que en todas las cosas, en todo lo que usted haga y emprenda, usted puede ser un siervo fiel. Usted puede dar testimonio de Cristo. Usted puede ser una luz en medio de las tinieblas. La palabra de Dios dice: todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. En su trabajo, sea el mejor, sea excelente en su estudio, en todo lugar, y dé testimonio de Cristo, que las personas anhelen lo que usted tiene. Y si hay alguien que se levanta a levantar falso testimonio por causa de Cristo, ya lo vemos aquí en las Escrituras: siéntase bienaventurado, ponga gozo, ponga alegría y sepa que usted no ha sido el único que lo ha hecho, que han habido
personas grandes del Señor que han determinado hacer lo bueno y que inclusive murieron haciendo lo bueno y con gozo por delante. Esto fue Generando Fe. Les bendigo, les amo. Gracias por estar siempre atento allí a nuestros programas, no solamente Generando Fe, sino a toda la parrilla de programas que salen por las redes sociales de este canal Vida TV, que está hecho con mucho amor, con mucho cariño, con mucha dedicación y esfuerzo para bendecir su vida, para que usted siga siendo siervo fiel y amando cada vez más al Señor. Les bendecimos desde esta casa y no olvide estar siempre conectado con Vida TV. Dios les bendiga. Levanta al caído, sana a los enfermos y ordena tu casa.